Permítame primero, como coordinador del seminario, pues agradecer a la Fundación Jiménez Abad la invitación para estar aquí con ustedes, por supuesto muy especialmente a mi amigo y colega en temas parlamentarios, Pepe Tudela, y por supuesto pues la figura de Manuel Jiménez Abad para los que nos dedicamos a una parte de nuestra vida profesional al mundo parlamentario, pues tiene un significado muy especial, ¿no? por todo tipo de razones. Muchas gracias a mis amigos Antonio Lorza y Javier García Fernández por acompañarnos. Y quizá lo único que les puedo reprochar a ambos es que vamos a estar demasiado de acuerdo, o de acuerdo en casi todo, y a lo mejor no hubiéramos estado tan de acuerdo dentro de un entendimiento teórico indudable, pues con algunos planteamientos del profesor Ramón Maiz que no ha podido acompañarnos. Voy a procurar entonces poner sobre la mesa una serie de temas para que los discutamos después todos juntos en el debate y quizá sobre todo pues resaltar aquellos puntos en los que mi perspectiva, desde mi punto de vista, se puede diferenciar más del de los otros intervinientes, que vuelvo a insistir, no es, creo que afortunadamente no es en exceso. Por supuesto que la política no es geometría, por tanto las palabras o los términos políticos no viven en un laboratorio aséptico, no viven en el mundo de las ideas de Platón, viven aquí y ahora, en un contexto determinado, significan algo en la realidad concreta con la que tenemos que lidiar todos los días, y por supuesto se utilizan con un sentido polémico, con un sentido incisivo, con un sentido de crítica al adversario, de búsqueda de ventajas determinadas. Desde luego nunca son inocentes. Habrán leído ustedes, como yo, sin entender gran cosa, sospecho, que a lo largo del mes de agosto pues los astrónomos adoptaron una nueva definición de planeta que significó la exclusión de Platón, de Plutón. Un historiador de las ideas siempre tiene algo de Platón en la cabeza, de Plutón, del mundo de los planetas. Pero nosotros no podemos hacer lo mismo con las naciones, es decir, no tenemos una definición fija, cerrada, objetiva, segura, que nos permita decir usted es nación, usted no lo es, con sus consecuencias correspondientes. Como tenemos puntos de vista subjetivos en buena medida, pues yo les voy a decir el mío. El mío sustancialmente se resume en dos cosas. Yo sigo creyendo, espero no ser de los últimos, en la vieja nación-estado soberana, con sus limitaciones, con sus adaptaciones. Creo que las grandes naciones-estado europeas tienen todavía, digamos, como factor de estabilidad y de solidez en el mundo político internacional mucho que decir, y tengo una desconfianza grande en general hacia todo tipo de nacionalismos que me resultan excesivamente identitarios, potencialmente agresivos, poco afectos, digamos, a mi tentación, a lo mejor también anacrónica, de ser liberal, y expresión, digamos, de una preferencia de la comunidad, de la colectividad, no quiero decir de la tribu, que eso tiene indudablemente una connotación peyorativa, pero sí del grupo sobre el yo autónomo ilustrado, que en definitiva pues a mí me sigue pareciendo una de las creaciones menos malas de la historia de la humanidad. Por tanto, hay tendencialmente en los nacionalismos, aunque hay excepciones en contrario, el caso italiano podría serlo, hay tendencialmente en los nacionalismos un fenómeno, no sé, reaccionario, tradicionalista, lo comentábamos, lo matizábamos a lo largo de una conversación anterior, una obsesión identitaria. El profesor Alonso hablaba del preámbulo del Estatut catalán, es un reflejo de una obsesión verdaderamente tremenda, ¿no?, por las cuestiones de identidad. Yo había contado las veces que aparecía la palabra Cataluña o el adjetivo catalán, y el número era abrumador en un texto que no tiene más allá de 2 páginas. Y en todo caso, y antes de poner sobre la mesa pues esa media docena de temas que quería poner, sí que quería referirme a algo que creo que es muy importante y que ha apuntado también el Orza. Vamos a ver, es verdad que en Francia la revolución barre los restos del antiguo régimen, incluidos los restos, digamos, de territorialismo feudal, que en el fondo eran eso, ¿no?, las viejas fórmulas territoriales premodernas. En España no, por razones que son evidentes, no hay tal revolución, no hay tal revolución industrial, no hay tal revolución burguesa, en fin, no, todos los tópicos que se quieran, probablemente dignos de ser matizados, o por lo menos de no ser tomados tan en serio como algunos se los toman. Lo que sí es verdad es que a partir del 78, con sus defectos, con sus servidumbres, con sus conflictos internos, sí hay un proyecto. Sí hay un proyecto en el que una parte muy notable de los españoles creemos de buena fe, estamos dispuestos a hacer
concesiones importantes y damos por sentado que eso va a permitir una reacción recíproca de aceptar un marco en el cual sería injusto decir que todo el que quiera no puede manifestarse como desee. Es decir, en el marco constitucional de la España actual, cada cual que actúe de buena fe y lealmente hacia el sistema puede estar perfectamente cómodo. Hemos ido descubriendo entre la perplejidad, la irritación y sobre todo pues un cierto desaliento ante qué hacer en el futuro, que eso no era así, que no parece que las reivindicaciones tengan fin, que no parece que haya un punto de llegada razonable. Uno tiene la impresión de que la realidad actual pues demuestra que la primera etapa estatutaria está prácticamente finiquitada, es decir, el estado de las autonomías, tal como lo hemos conocido hasta ahora, pues está deslizándose hacia un modelo indefinido, de matriz aparentemente confederal, con una peculiaridad muy curiosa, que es que no se toca la Constitución, es decir, ahí sigue la Constitución, ahí sigue el artículo 2, la patria común indivisible, y ahí sigue, digamos, el marco constitucional como tal, pero la realidad parece tender hacia un deslizamiento de tono confederal. A lo mejor, quizá puede ser porque la palabra federalismo nos asusta y a lo mejor la palabra federalismo podría suponer una vía de salida. Yo tengo algunas dudas, pero en fin, es creo que un asunto que merece la pena volver sobre él y reflexionar. Lo que sí es cierto, creo, es que si es verdad que la España del 19 y buena parte del 20 no dio una respuesta satisfactoria, la España posterior al 78 sí la da. Y que la da de buena fe, y la da con el mejor deseo de integrar a todo aquel que lealmente quiera participar en ello, y que sin embargo no recibe desde ciertos sectores determinados y desde ciertos ambientes, desde ciertos planteamientos, pues la necesaria lealtad recíproca, y eso daña la propia legitimidad del sistema y daña algo que yo digo mucho, es decir, la propia capacidad de los españoles para ser felices con lo que hemos conseguido. Es decir, a pesar de todo, la Constitución del 78 y el sistema constitucional derivado de ella es un éxito. Es un éxito que en cualquier otro país significaría que el país es feliz y que disfruta por primera vez en mucho tiempo de una incorporación muy razonable en términos de infraestructuras. Cojan ustedes un tren en Inglaterra o en otros países y compárenlo con el AVE que nos trae de Madrid a Zaragoza y verán ustedes, o recuerden ustedes, yo que sé, pues cuando éramos jóvenes y disfrutábamos cuando un atleta español quedaba el séptimo en un campeonato de Europa, y compárenlo pues con todos los fines de semana cuando no ganamos una medalla de oro porque ganamos 2 o 3 o 7. Es decir, España es un país que ha mejorado espectacularmente y sin embargo pues esa, llamémoslo deslealtad, ¿no?, de ciertos sectores nos impide disfrutarlo. Yo muchas veces a mis amigos de ese planteamiento, de ese enfoque, es lo que les reprocho, ¿no? Es decir, tendríamos que ser un país satisfecho y sin embargo pues estamos otra vez debatiendo sobre nuestra identidad, sobre fórmulas que siempre dan una impresión quebradiza y siempre dan una impresión inestable para articular nuestro sistema. Bien, hasta ahí un poco las ideas que me han sugerido las dos intervenciones, por supuesto enormemente atractivas de mis compañeros de mesa, y les dejo ahora sobre la mesa pues media docena de temas o alguno más para que discutamos, si creen que están en el texto, vamos, anticipo de algún libro futuro, ¿no?, que me pidió Pepe Tudela y que me parece que está en la carpeta que ustedes tienen. Ideas sueltas que dejo sobre la mesa. Globalización, hablamos permanentemente de globalización, hemos hablado de fin de la historia, de fin de la geografía, da la impresión, en fin, de que en este momento pues vivimos en un mundo supranacional. Sí y no, sí y no. Yo tengo la sensación de que en ese mundo supranacional pues viven determinados sectores exquisitos, digamos, del mundo político, del mundo financiero, pero que la vida real de la inmensa mayoría de las personas sigue desembocando en unos planteamientos enormemente localistas.
Para la inmensa mayoría de la gente, pues estos grandes poderes supranacionales pues son poderes magnéticos que la gente mira con entusiasmo y habla de las sopas y habla de la filantropía de los grandes multimillonarios y es cierto, en fin, que se pueden hacer operaciones ahora mismo con la bolsa de Shanghái en tiempo real, pero yo no conozco demasiada gente que las haga y a lo mejor ustedes tampoco, por lo menos que las haga todas las tardes así con la mayor naturalidad. Luego la gente sigue viviendo particularmente en su mundo local, en su mundo particular, y al revés hay un reforzamiento muy claro de los fenómenos localistas en nuestro tiempo. Segunda idea que les pongo sobre la mesa. Esa teoría de la globalización se traduce entre los teóricos políticos actuales pues la idea de la gobernanza global, de la crisis de la soberanía, de la que hablaba García Fernández. Da la impresión de que el Estado soberano, de que el Estado-nación soberano está en una fase terminal, y yo tengo la sensación de que desde luego ni ustedes, ni nosotros por supuesto, ni nuestros hijos, ni probablemente nuestros nietos van a ver la crisis de ese Estado. El Estado ha demostrado ser muy duro históricamente, es decir, supo atraer hacia sí poderes supranacionales del papado del imperio, poderes infraestatales del mundo feudal y articular un sistema que lleva funcionando varios siglos y que, ya digo, da la impresión de que puede durar mucho tiempo. Claro, cuando se habla de la crisis del Estado soberano, pues vuelvo al principio, no sé si es Plutón o Platón, no vive en el mundo de las ideas. Los que hablan de la crisis del Estado soberano dicen que hay que compartir soberanías, que la idea de soberanía es muy interesante, que en definitiva hay una transferencia de legitimidad desde el centro a la periferia y en el fondo pues lo que están buscando es un argumento justificativo de esa transferencia de poderes, de competencias financieras, políticas, de poder, en definitiva, desde las actuales entidades estatales a otras, por ahora semiestatales y en el futuro potencialmente estatales. Quiere decir que al final los teóricos de la fragmentación de la soberanía lo que están es poniendo las bases para que dentro de algún tiempo se atribuyan los mismos caracteres del Estado soberano a otro sujeto distinto, más pequeño que el actual, al amparo de razones sociológicas, historicistas, las que se quiera, pero en definitiva los mismos atributos del viejo Estado soberano. Hay un dato empírico que me gusta siempre recordar. El club de los estados ha crecido enormemente. Se reconocían 43 al final de la Primera Guerra Mundial. Hoy día los miembros de la Organización de Naciones Unidas pasan de 190. Pero claro, empezamos a llamar Estado a cosas enormemente distintas. Estado es, pues yo que sé, la Federación Rusa, a la que solo le quedan 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión, tenía 22 millones la Unión Soviética, y llamamos Estado también, pues yo que sé, tengo aquí algún ejemplo, Nauru, que tiene 21 kilómetros cuadrados, Barbados 430, Singapur 590, llamamos Estado a la República Popular China, que tiene 1.300 millones de habitantes, como decía un censo, no sé si tú lo recuerdas, más o menos 40 millones, ¿no? Parece que es más, ¿eh? Parece que es más, ¿no? Por eso, pero más o menos 40, o sea, los españoles estamos todos en el aspecto indefinido del censo chino, y en cambio, pues yo que sé, pues por aquí tengo algunos otros ejemplos, pero a cualquiera se le ocurre, vamos, hay por lo menos 50 estados, 50 estados que no alcanzan el 1.000.000 de habitantes. Por tanto, vamos a ver si no estamos llamando Estado con demasiada facilidad a fenómenos que son radicalmente distintos. Javier hablaba de los estados fallidos, otros lo traducen de una manera más cruel, ¿no? Estados canallas y cosas similares, los rough states, ¿no? En inglés. Y bueno, pues es verdad, es un fenómeno que ciertamente pues habrá que deslindar en algún momento de la vieja idea de... ¿Se acuerdan, no? Que Hegel decía que el Estado era la encarnación del espíritu objetivo, los pasos de Dios sobre la tierra? Bueno, a lo mejor la Alemania imperial quizá, pero yo me resisto a creer que Nauru o uno de estos estados de antiguas sedes de piratas en el Caribe pues sean, ¿verdad?, la encarnación del espíritu objetivo, ¿no? Tengo ciertas dudas. Tenía aquí algo también sobre la crisis de la ONU en este contexto y la globalización sin cosmopolitas, pero en fin, lo dejamos para seguir hablando de estos temas un poco más cercanos a nuestro tema de hoy. Una cosa que sí me interesa mucho, la nación cívica
aunque es verdad que a lo mejor no es tan fácil distinguir entre la nación en el sentido cívico y en el sentido cultural, pero la concepción cívica de la nación es la base del Estado constitucional. El Estado constitucional es hijo de la Ilustración y del positivismo. Y no nos engañemos, el nacionalismo no. El nacionalismo es hijo del romanticismo, tiene una querencia por la irracionalidad, por las ideologías organicistas, por lo que llamaba un jurista de la Escuela Alemana del Derecho Público la fragua tenebrosa del espíritu del pueblo. A mí esas cosas me asustan. Yo digo de verdad, yo soy cartesiano, me gustan las ideas claras y distintas, y a mí todo esto que surge de una especie de fondo atávico de los pueblos y naciones, pues no me resulta coherente con quienes creemos en un mundo pues de relativa racionalidad y civilización. Claro, ahí la clave está en que el Estado constitucional no reconoce derechos anteriores o superiores a su propia soberanía. Si admitimos la existencia de prederechos o de derechos históricos, por usar el término que aquí utilizamos permanentemente, jugamos ya en un campo distinto. Se puede jugar, pero tenemos que ser conscientes de ello. Por otra parte, sería absurdo negar que con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus cargas históricas, el nacionalismo está vivo y está extremadamente vivo. El mundo académico e intelectual le presta una atención que yo creo que incluso se podría considerar desmesurada. Hay publicaciones prácticamente infinitas, hay revistas especializadas dedicadas al tema en las mejores universidades, etcétera. Por supuesto, pues en España nuestro problema interno hace que prestemos una atención yo creo que a veces casi monopolística en términos de opinión pública a la cuestión de los nacionalismos, y por tanto pues sería absurdo negar el problema. Es decir, a algunos nos puede gustar más el Estado-nación soberano, pero la realidad está ahí, por tanto pues hay que ajustarla a la teoría. Sí es verdad que en la teoría política actual juega con un concepto de nación que es bastante discutible, que se llama, digamos, técnicamente primordialismo. Es decir, es como si las naciones hubieran existido pues prácticamente desde Adán y Eva, desde el origen de los tiempos, y han tenido pues una evolución orgánica. Son individuos que evolucionan, son seres vivos, en definitiva, los que se les van produciendo pues sucesivos avatares a lo largo de su historia. Siempre hay un enemigo malvado que va contra ellos y que los oprime en un momento histórico determinado, y siempre pues hay una clase político-intelectual heroica que los libera de ese planteamiento. Eso es una realidad absoluta, digamos, en el contexto de las teorías nacionalistas, en todas, a pesar de lo cual, sin embargo, yo estoy mucho más cerca de otra tesis, que es, en el fondo, la tesis de la contingencia de las naciones, que es efectivamente que muchas veces los nacionalismos crean naciones, y que el nacionalismo es una doctrina pues muy específica y muy determinada del siglo XIX, de matriz romántica, organicista, historicista, anti-ilustrada. Causas de los nacionalismos o cuestiones que se ponen sobre la mesa y que evidentemente, vuelvo a insistir, no cabe la posibilidad de objetivarlas, es decir, cada uno destaca lo que le conviene, a favor o en contra, y cada uno utiliza lo que le conviene. Pero, si recuerdan ustedes, pues todos estos argumentos han sido utilizados para afirmar la existencia de una nación. La cultura propia convertida en fetiche, la literatura, la música popular, el paisaje, las costumbres, las tradiciones, el Volksgeist, el espíritu del pueblo, en definitiva, siempre una lectura imaginaria del pasado, el mito de la Edad de Oro, el haber hecho juntos grandes hazañas. Hay libros muy conocidos de Anderson, de Hobsbawm, etcétera, que recuerdan estos planteamientos. Las fronteras naturales, algo un poco absurdo, y que, por cierto, España como nación no saldría perdiendo. Quiero decir que no todas las naciones del mundo tienen una frontera natural como los Pirineos. Algunas naciones sólidamente asentadas, pues digamos, tienen unos perfiles geográficos mucho menos definidos.
el absurdo que raya en el ridículo de los caracteres naturales. Hay un librito recientemente reeditado de Julio Caro Baroja, ¿no?, que vuelve sobre el tema y las cosas verdaderamente absurdas que dijeron algunos antropólogos sobre los caracteres nacionales, que por lo demás cambian permanentemente. Es decir, fíjense ustedes, la Inglaterra de Shakespeare pues será la Inglaterra de la diversión y del viva la vida y tal, de la Inglaterra victoriana, en fin, seca y adusta y tal. Y les recuerdo a ustedes cuáles son los dos grandes tópicos sobre el carácter nacional español. Uno es Felipe II y otro es el folclore y el flamenco y no sé qué. No pueden ser más contradictorios. O somos una cosa o somos otra, pero bueno, probablemente somos los dos y bastantes más, ¿no? La religión, por supuesto, lo recuerda Veloza, el mercado, la raza. Las páginas del profesor Loza sobre Sabino Arana pues son determinantes en ese tema, pero no era el primero ni el último. Gobineau, Chamberlain, la lengua, naturalmente, Herder, Fichte, la exaltación romántica de la vida. Hay mucho precisamente porque es antiilustrada, ¿no?, en la tradición nacionalista de la emoción y de la pasión que suscita el sentimiento de comunidad frente a la frialdad adusta y utilitaria del liberalismo burgués. Otro tema que a mí me atrae mucho, la idea de que el nacionalismo sirve para encuadrar a masas desarticuladas. Hay un libro conocido de ¿cómo se llama? Weber, que es el de los paisanos franceses, ¿no?, de Frontisans. Alfred puede ser, sí. Vamos a ver, las gentes que habían perdido, digamos, cualquier sentimiento de pertenencia, que eran simplemente masas inorgánicas de campesinos, son transformadas a partir de la revolución en algo tan digno y tan tan honesto y tan apetecible como ser franceses. Es decir, el nacionalismo da una identidad a masas sociales que carecían absolutamente de cualquier identificación propia, y eso le hace ganar un componente igualitario muy grande. Es decir, eso es muy interesante. Es decir, es más rico que otro, obviamente, se es más poderoso que otro, pero todo el que quiera puede ser tan español o tan francés o tan catalán o tan sueco como cualquiera. Es decir, hay algo en lo que uno pone subjetivamente su voluntad y por tanto le permite igualarse en la escala más alta de ese tipo de planteamiento. Y luego está naturalmente la famosa tesis subjetiva, lo de Renan, lo del plebiscito cotidiano, lo de Ortega y el proyecto sugestivo, lo que probablemente pues también hay una parte de cierto. Termino ya. Después de todo eso, y tratando de ser positivista, yo creo que la cualidad de nación se adquiere por razón de la estatalidad, sea real o potencial. Es decir, uno pasa a ser nación cuando llega a ser Estado o cuando quiere ser Estado y va camino de ello. En todo caso, antes de ser Estado, la comunidad que se identifica a sí misma como nación utiliza el concepto como un argumento justificativo de su pretensión. Yo soy nación, luego quiero ser algo más de lo que soy. Las fórmulas jurídico-políticas de soberanía ha hablado ampliamente Javier, de derecho de autodeterminación hemos hablado poco. Si yo fuera nacionalista de una nación de las que ahora se dicen sin Estado, me molestaría invocar el derecho de autodeterminación. Invocaría directamente la soberanía nacional, sería valiente para invocarla. La teoría del poder constituyente de mi nación, el derecho de autodeterminación es un sucedáneo colonial de la vieja teoría del poder constituyente. Sin embargo, bueno, parece que efectivamente suena mejor. Tengo serias reservas teóricas sobre conceptos tales como nación sin Estado, nación que camina hacia el Estado, como nación de naciones, lo comentábamos antes, quizá porque, vamos a ver, al final el problema está en, conectándolo también con la otra ponencia, ¿dónde poner la barrera? Es decir, sabemos que la región no es soberana, es autónoma pero no soberana. Sabemos que la nacionalidad, las nacionalidades en el sentido todavía del artículo 2 de la Constitución son autónomas pero no son soberanas, es decir, tienen más poder o más competencias, más autogobierno que las regiones, pero no son soberanas.
parece que las naciones, en el sentido del preámbulo del Estatuto de Cataluña, los que puedan venir, tampoco son todavía soberanas, pero indudablemente dan un paso más. Es decir, por ahora naciones soberanas son las que tienen Estado. El problema está, ya digo, ¿dónde se da ese salto de la autonomía a la soberanía, de la autonomía a sus más altos niveles, a la capacidad última de decidir, a ser, como decían las fuentes clásicas, ¿no?, el poder superior sobre la tierra? Cuando a una colectividad se le reconoce esa capacidad para decidir, decisión que puede ser, me independizo o me quedo con usted o buscamos una fórmula de entendernos, pero capacidad última de decidir, a eso se llama soberanía, y eso sí que implica un reconocimiento de poder originario. Tenía aquí algunas reflexiones sobre federalismo en sus fórmulas clásicas y en su extraña fórmula de federalismo asimétrico que ahora se predica y que da una cierta impresión aparente. Ese es un tema muy atractivo para discutir y además el profesor Maiza había escrito mucho sobre esto y demás, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que el federalismo asimétrico es la antítesis del federalismo, es decir, el federalismo por definición es una fórmula que tiende a la integración y que tiende a la homogeneidad. La asimetría pues implica el reconocimiento de privilegios en el sentido literal de la palabra, es decir, leyes privadas, leyes distintas para unos o para otros. Y al final pues recordaba aquí la reacción, vamos a considerar más bien tibia de los defensores del Estado constitucional frente a este empuje de los nacionalismos identitarios, que no es solo un fenómeno español, es un fenómeno relativamente generalizado, incluso pues, en lugares donde a uno le sorprende, no le sorprende por razones históricas, pero vamos, en en entidades estatales tan consolidadas como el Reino Unido, como algunas otras, ¿no? Pero la reacción de los, vamos a llamarlos constitucionalistas para entenderlos, es tibia, es el famoso patriotismo constitucional de Habermas y demás, que yo califico aquí de un patriotismo sin ciudadanos, es decir, es un patriotismo que para poder defenderlo hay que purgarlo de todos sus elementos emotivos. Sin banderas, sin himnos, sin soldados gloriosos, sin héroes legendarios, sin emociones, o sea, todo eso queda para el nacionalismo étnico. Ese patriotismo le da a lo constitucional, claro, mi duda, y con eso terminaba la ponencia que tienen ustedes, es que ya no admite héroes, ni mitos fundacionales, ni padres de la patria, es razón desprovista de toda pasión, y la pregunta es, ¿será suficiente o puede ser suficiente ese nacionalismo para vertebrar el sistema democrático? Es decir, el creyente en la Constitución tiene suficiente fuerza moral y política para oponerse al creyente en una nación que arrastra siglos de éxitos y fracasos, de opresiones y de vejaciones de todo tipo. Es decir, basta con esa frialdad de la razón jurídica instrumental para oponerse a esa corriente. Bueno, no he contestado la pregunta. Mi respuesta es más bien pesimista. Y ese es uno de los temas que me hace creer que, yo digo, desde la teoría política del Estado constitucional y del Estado-nación soberano, pues habría que buscar seguramente fórmulas más inteligentes. Por mi parte nada más, Pepe, y si te parece, entramos en el coloquio, ¿no?, que es la parte importante del seminario. Muchas gracias.